Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir otra semana más a esta rueda de prensa. Estamos a punto de acabar un año nefasto para España y para los españoles. 2025 va a ser recordado como el año en el que el PSOE ha alcanzado su grado máximo de podredumbre al frente del Gobierno. Un Gobierno donde el que no está robando está acosando a mujeres, rodeado por la corrupción más abyecta, con numerosos miembros acusados de acoso sexual, con la familia del presidente del Gobierno pendiente de juicio, con las personas que auparon al poder a Sánchez en la cárcel, con los pactos del Partido Socialista con los separatistas y ETA sustanciándose y derivando en la progresiva desintegración de la unidad nacional, y con la Guardia Civil entrando a registrar los ministerios. Por no hablar de las últimas noticias gravísimas de las que hemos tenido conocimiento. El expresidente del Gobierno, Zapatero, como artífice de la corrupción económica, política y también de la degradación de España, reuniéndose con perseguidos por la justicia según, como digo, estas informaciones gravísimas que han salido a la luz en las últimas horas. Tenemos a un expresidente del Gobierno, Zapatero, reunido con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la policía. Y la primera pregunta es, ¿le dio el Gobierno el chivatazo a este sujeto? Se reunieron en una zona de patrimonio sin cobertura, con acceso restringido y con coches y agentes del Ministerio del Interior que cumplían órdenes sin ser conocedores del alcance de este episodio. Y, por lo tanto, la segunda pregunta es si está prestando el Gobierno sus medios para facilitar el encubrimiento de la trama corrupta. Y la tercera pregunta es ¿qué tipo de documentación le dio el empresario posteriormente detenido al expresidente Zapatero en una bolsa de deporte? ¿Qué tiene que esconder el embajador del chavismo en España? ¿Por qué las hijas de Zapatero han borrado el rastro de su empresa en las redes sociales en pleno caso Plus Ultra? Tenemos a un expresidente del Gobierno que se ha reunido con un empresario que ha sido detenido en el marco de la operación Plus Ultra en un monte sin cobertura utilizando los servicios y los medios del Estado, pagados con todos los españoles al servicio de la trama corrupta del Partido Socialista. Son unas informaciones absolutamente gravísimas y que demuestran que no estamos ante unos políticos corruptos. Estamos ante unos corruptos que han asaltado el Gobierno y el Estado a través de diversas tramas. Desde el modo en que Sánchez ganó las primarias con unas urnas escondidas y un más que probable apoyo económico del negocio de la prostitución procedente de su familia política, hasta la trama de las mascarillas pasando por el rescate irregular de Plus Ultra. Estamos ante personas que no tienen ningún tipo de principio moral ni ético, que no distinguen entre lo que está bien y lo que está mal, y que lo único que han visto en su vida han sido formas varias de corrupción, y que al llegar al poder lo que han hecho ha sido reproducirlas aprovechándose de un Estado que, por otro lado, se está viendo que es incapaz de reaccionar. Porque aquí lo único que está funcionando es la UCO, los jueces y la Fiscalía Anticorrupción. Pero hay que plantearse muchas cosas, entre otras el funcionamiento del Estado. Un Estado que se ha demostrado débil ante las amenazas internas. Y hay que preguntarse por qué el Estado no ha funcionado. Porque a estas alturas todos estamos de acuerdo en que era imposible que Sánchez y el resto de cargos importantes del PSOE no supieran absolutamente nada de lo que hacían Ábalos y compañía. Pero no se puede explicar tampoco que nadie, ni ningún órgano de los que componen el andamiaje institucional y administrativo en España, fuera capaz de detectar o parar a tiempo todo este entramado criminal. Y, desde luego, igualmente reprochable es que desde determinadas empresas se haya mirado para otro lado y que desde el mundo de la comunicación haya habido comunicados firmados por periodistas acusando de golpe y de golpistas a los jueces en España. Y es por todo esto que España debe tener un Estado fuerte,
impermeable a la partitocracia que ha emponzoñado todas las instituciones, desactivándolas y anestesiando todos los contrapesos al poder, que es lo que ha posibilitado que una banda sin ningún tipo de escrúpulos se aproveche del poder en su propio beneficio. España debe tener un Estado fuerte al servicio de los españoles y España también necesita una profunda regeneración moral que no permita que ningún sujeto de esta clase pueda alcanzar el poder y haga con el Estado y con lo que es de todos los españoles lo que le venga en gana. Nosotros vamos a estar aquí para eso y para dar a los españoles una alternativa al problema de la vivienda, rechazando todas esas políticas intervencionistas y dando prioridad nacional en las ayudas, rebajando todos los impuestos que se puedan y construyendo vivienda. Una alternativa a la desaparición de la clase media por culpa del PSOE, ayudando a las familias que ven como el coste de la vida no para de crecer, ayudando a todas esas mujeres que desean ser madres, ayudando a quienes generan riqueza sin tratarles como auténticos delincuentes, que es lo que hace el Gobierno con los autónomos. Una alternativa al colapso del sistema por culpa de la inmigración masiva, venga de donde venga. Estamos en un callejón sin salida, donde los españoles deben ser lo primero. Nuestros servicios públicos y nuestra economía no pueden soportar más inmigración. Una alternativa a la inseguridad, endureciendo los tipos penales y repatriando la inmigración que viene a sembrar el caos en nuestras calles. Una alternativa a los más jóvenes que tienen que abandonar su tierra en busca de oportunidades, las mismas oportunidades que no encuentran aquí. Rebajando los impuestos y facilitando la contratación para que haya trabajos estables y de calidad. Y una alternativa a la degradación de los servicios públicos. Los españoles estamos pagando más impuestos que nunca y lo que obtenemos a cambio son apagones y un Gobierno que se dedica a cerrar centrales nucleares. Vivimos para pagar impuestos y lo que obtenemos a cambio, por ejemplo, es una sanidad saturada. Y en este sentido quiero detenerme porque vamos a registrar una iniciativa para proteger uno de los pilares fundamentales de un estado del bienestar, un derecho básico para alcanzar la justicia social y la equiparación de todos los españoles, el derecho a una sanidad pública de calidad. Estamos convencidos de que el actual funcionamiento de la sanidad en España es mejorable porque la convivencia de 17 sistemas sanitarios diferentes es contraproducente por el trato desigual a los pacientes y profesionales, en muchos casos entre regiones colindantes. Y por eso apostamos por una tarjeta sanitaria única que equipare a todos los españoles y un sistema sanitario nacional como fin último. Mientras se invierte cada vez más en políticas ideológicas, en gasto político superfluo, vemos cómo la situación de colapso de la atención primaria, las listas de espera y la fuga de profesionales no para de crecer. Y por ello apostamos por una buena gestión del dinero público y que todo ese gasto superfluo se destine a la mejora de la sanidad. Tenemos el privilegio en España de contar con los profesionales sanitarios mejor formados de Europa y desgraciadamente vemos como muchos de ellos tienen que abandonar nuestra nación lejos de su familia, además, porque el sistema no les facilita unas condiciones de estabilidad. Y mientras tanto buscamos profesionales extracomunitarios cuya formación no es comparable ni homologable a los formados en España. Y por eso exigimos condiciones dignas para garantizar que se impida de una vez la fuga de talento. Y, por supuesto, rechazamos la propuesta del Estatuto Marco que ha presentado el Gobierno y apostamos por un Estatuto Marco propio para los médicos que sea justo para todos los profesionales de la sanidad. Y estos son los asuntos que preocupan de verdad a los españoles y sobre lo que tendría que estar trabajando cualquier Gobierno. Pero, por el contrario, lo que tenemos es un presidente del Gobierno que ha comparecido hace unas horas para decir básicamente que no piensa asumir ningún tipo de responsabilidad política por la inmensa corrupción que le rodea y la pésima situación a la que ha llevado a los españoles y que, por supuesto, tampoco piensa convocar elecciones. La situación es gravísima. Y la única forma de echar a este Gobierno es deslegitimarlo, rompiendo todos los pactos que mantiene el Partido Popular con el PSOE e instando a la misma Comisión Europea que gobiernan que dejen de sostener a Sánchez, rechazando todas las políticas socialistas que han instaurado la ruina económica en España y emponzoñado nuestra sociedad. Y, por supuesto, proteger a todos los que están haciendo frente a la mafia, como son la Justicia y la Guardia Civil, y emprendiendo todas las acciones parlamentarias y judiciales que estén a nuestro alcance sin medias tintas. Y sin más, quedo a su disposición.
Buenos días, portavoz. Buenos días. Le quería preguntar, en primer lugar, usted ha dicho que hay que replantearse el funcionamiento del Estado, al mismo tiempo que estaba satisfecha con la actuación tanto de la justicia como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de ese Estado. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes, a qué es lo que ustedes llaman replantearse el funcionamiento del Estado. Y por otra parte, le quería preguntar por Revuelta. Ustedes se han estado desvinculando en numerosas ruedas de prensa de este grupo, pero hay una serie de audios que han salido a la luz y quería preguntarle cuál es su opinión de todo lo que se está sabiendo. Gracias. Pues miren, empezando por la segunda pregunta, yo soy portavoz del Congreso de los Diputados por Vox y desde luego no voy a entrar a comentar ese tipo de informaciones que por un lado están siendo filtradas ni afirmaciones basadas en conjeturas. Nuestra labor en el Congreso de los Diputados es hacer frente al Gobierno, hacer oposición y desde luego entre mis funciones no se encuentran las de ser comentaristas de ningún tipo. Como ya he insistido aquí, Revuelta no pertenece orgánicamente a Vox y serán los afectados los que tendrán que dar las explicaciones en el momento y en el lugar en el que corresponda. Pero desde luego no vamos a entrar a valorar nada de ese tipo de informaciones filtradas ni afirmaciones basadas en conjeturas de una asociación que no tiene absolutamente nada que ver con este grupo parlamentario. Nuestra labor es hacer frente a este Gobierno corrupto, a toda la podredumbre que rodea al Partido Socialista y, desde luego, lo que no se entiende es que con lo que está pasando determinados medios estén a otras cosas. El día después de enterarnos de que tenemos a un expresidente del Gobierno que se ha reunido en un monte, en una zona de patrimonio, con medios del Ministerio del Interior, intercambiando información con un empresario que ha sido detenido 72 horas después, el cual, al parecer y según estas informaciones, llevaba en una bolsa de deporte documentación que le ha entregado a Zapatero. ¿Sobre qué versa esa documentación? ¿Está el Gobierno utilizando los medios del Estado para encubrir una trama de corrupción? A eso es a lo que nosotros estamos y esa es nuestra obligación y, desde luego, nada ni nadie nos va a mover ni un solo centímetro de lo que verdaderamente está ocurriendo. Unos hechos gravísimos y toda la oposición debería estar a eso y no a otras cosas. Así que, con lo cual, pues creo que está respondida la pregunta. En cuanto a lo del funcionamiento del Estado, es que precisamente el problema que tenemos es que tenemos una justicia y a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado conformadas en su base por profesionales que quieren trabajar libremente y con independencia y que resulta que tienen a su cúpula copada por los partidos políticos. Y esta es la perversión de la partitocracia y de un sistema de elección de la cúpula de las instituciones que deberían ser neutrales y representar a todos los españoles, que está derivando en que cualquier gobierno que llegue puede hacer y deshacer a su antojo utilizando las instituciones que son de todos los españoles. ¿A qué nos referimos? Pues que el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no puede seguir siendo el que es y que los partidos políticos no tienen por qué elegir a los magistrados que pertenecen al órgano de gobierno de los jueces, que los partidos políticos no tienen por qué colocar a los magistrados que integran el Tribunal Constitucional, que los partidos políticos no tienen por qué inmiscuirse en quién lleva el CIS, en quienes llevan las agencias de comunicación, en quienes llevan el Tribunal de Cuentas. A eso es a lo que nos referimos, a que tenemos a un sistema tomado por el Partido Socialista y por el Partido Popular que ha desembocado en la desactivación de todos los resortes del Estado, que en un Estado de derecho normal y corriente de cualquier país que se precie habría reaccionado a tiempo ante las irregularidades que estamos viendo. Y que es evidente que Sánchez y todos los que ostentaban un cargo importante dentro del Partido Socialista estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero lo que no se explica es que ningún organismo del Estado haya hecho saltar las alarmas por cualquiera de las irregularidades que estamos conociendo. Y hay que recordar que los españoles pagamos con mucho esfuerzo un Estado que debe estar al servicio de los españoles y no al de la impunidad de los partidos políticos que delinquen y que utilizan a los jueces, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado o los instrumentos del Estado, como estamos viendo, para encubrir su corrupción. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Buenos días, portavoz. Buenos días. Yo quería preguntarle por unas declaraciones de Montse Lluís, secretaria general adjunta de su partido,
que en declaraciones que han aparecido en El Mundo dice que Vox es la casa de Tócame Roque y en las que defiende que el partido debe funcionar de manera más profesional y más limpia. ¿A qué cree que se refiere? ¿No existe un sistema limpio dentro de su partido? Gracias. Muchas gracias. Ya le he respondido a su compañera que no voy a entrar a comentar audios filtrados ni afirmaciones basadas en conjeturas. Mi labor como portavoz no es la de ser comentarista. Nosotros estamos centrados en lo verdaderamente importante, que es hacer oposición a este Gobierno, aquí en el Parlamento, en lo que al Grupo Parlamentario Vox le concierne, que es, como digo, hacer oposición. Y que en ese tiempo lo que se está demostrando es que Vox es el único partido que está rechazando y enfrentando a este Gobierno en el Congreso y en los juzgados y en la calle, y que no nos van a mover ni un centímetro de nuestra obligación, que es enfrentar al Partido Socialista, enfrentar sus tramas corruptas y dar una alternativa a los españoles, que necesitan vivir en normalidad. Nada de lo que está sucediendo es normal y nada nos va a mover ni un centímetro de nuestra obligación, que es hacer oposición y, como digo, darle a los españoles una España decente. Quiero insistir en este asunto. No sé si como portavoz parlamentaria entiende o comparte que dos miembros de su partido se reuniesen e incluso ofreciesen ayuda a una asociación a revuelta que, como usted recuerda, no tenía nada que ver con Vox. Si usted entiende estas reuniones. Gracias. Muchas gracias. Pues le repito lo mismo que le he dicho a su compañera y a su otra compañera. Entre mis funciones y la de este grupo parlamentario no están las de ser comentaristas, de audios filtrados y de informaciones que serán o no serán. Pero desde luego no vamos a entrar a comentar afirmaciones basadas en conjeturas y que nuestra labor no es esa. Que nosotros tenemos aquí un Gobierno que yo no sé si son conscientes de que hemos tenido un presidente del Gobierno reunido en un monte de patrimonio para intercambiar información con un empresario que ha sido detenido en el marco de una operación de Plus Ultra. Y lo que no se explica, desde luego, es que determinados medios de comunicación no estén a eso, con lo que está sucediendo en España. Nuestra labor es la de hacer oposición y no la de ser comentaristas. Los responsables de todo eso tendrán que dar explicaciones dónde, cuándo y en el lugar que corresponda. Pero, desde luego, nosotros no vamos a entrar a valorar conjeturas que no tienen nada que ver con este grupo parlamentario. Hola, buenas tardes, portavoz. Pues yo quisiera insistir en este asunto. Me gustaría saber cuándo ustedes fueron conscientes de que ese dinero de revuelta no iba a los afectados de la Dana. Gracias. Pues yo me remito a las 2 o 3 respuestas anteriores, si me lo permite. Muchas gracias a todos.